Bienvenido o bienvenida a este espacio donde el alma aprende a escuchar lo que el ruido del día intenta ocultar. Antes de continuar, respira, haz silencio, porque esta no será una reflexión más. Este es un mensaje que llega a quienes están atravesando noches que no pueden explicar, noches que duelen, que confunden, que desgastan. Hoy hablaremos de ese momento sagrado y terrible en el que Dios apaga todas las luces, no para abandonarte, sino para trabajar en ti, en lo oculto, en lo profundo, cuando la noche se vuelve el taller de Dios, el misterio de las noches que dieron miedo. Hay noches que no solo se viven, se sobreviven, y tú lo sabes, noches donde te acostaste esperando descansar, pero el pensamiento no te dejó dormir. Noches donde el silencio se volvió demasiado grande, donde la incertidumbre pesaba más que el cansancio, donde te preguntaste, Dios, ¿estás ahí? ¿Por qué no siento nada? Lo que no sabías es que mientras creías estar sola o solo, mientras tus ojos miraban la oscuridad, Dios estaba trabajando en ti, a puertas cerradas, en lo invisible, en lo secreto, porque toda obra maestra primero se forma en la noche. Como dice el Salmo 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches mi corazón me instruye. En la noche, Dios instruye. En la noche, Dios pule. En la noche, Dios habla lo que no queremos oír durante el día. La historia de Daniela. La noche que cambió su vida. Escucha esta historia. Daniela era una mujer fuerte. Al menos eso parecía. Era buena para sonreír delante de todos, pero muy experta en quebrarse a solas. Una noche, cuando su vida parecía derrumbarse, cuando perdió su empleo, cuando la relación que tanto cuidó se desmoronó, cuando su salud emocional cayó en pedazos. Daniela hizo lo que nunca antes había hecho. No oró para entender, oró para resistir. Se sentó en el piso de su habitación, apagó todas las luces y entre lágrimas dijo, Dios, no sé qué estás haciendo, pero si esta noche no es mi final, entonces transfórmame. Fue ahí, justo ahí, cuando sintió algo que no tenía forma, pero tenía peso. La presencia de Dios no siempre llega como un milagro, a veces llega como un susurro. Esa noche, que ella creyó que traería su colapso, se convirtió en el comienzo de su llamado. Porque hay noches que Dios no usa para destruirte, sino para reconstruirte desde cero. Cuando Dios cierra todas las ventanas. Tal vez hoy estás ahí, en una noche larga, una temporada que no entiendes, un silencio que te desespera, y te preguntas, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no cambia nada? ¿Por qué se siente todo tan vacío? Escucha, el Espíritu de Dios obra en lo oculto. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. No dice que algunas cosas, dice todas, incluso las noches, incluso las pérdidas, incluso el silencio que te rompe. Dios trabaja de noche, porque en la noche nada te distrae. En la noche Él te prepara para lo que todavía no puedes sostener. En la noche Él te fortalece para una batalla que todavía no has visto. En la noche Él te moldea para un escenario donde pronto te va a colocar. La noche donde se caen las mentiras. Hay algo que nunca te dijeron. Y es que la noche es el lugar donde Dios desmantela las mentiras que creíste sobre ti. Cuando caen las luces, cuando el ruido desaparece, cuando ya no tienes fuerzas para aparentar, Dios comienza a desmontar lo que te encadena. En la oscuridad queda expuesto aquello que pensabas que eras, pero no eres, aquello que fingías, pero no sostenías, aquello que creías necesitar,
pero te hacía daño. Aquello a lo que te aferrabas, pero no te pertenecía. La noche revela y la noche limpia. Por eso duele, por eso asusta. Porque la noche de Dios no es silencio, es cirugía. Y nadie sale ileso de una cirugía divina. Como dijo el salmista en el Salmo 139, 12. Aún la oscuridad no es oscura para ti. La noche brilla como el día. Dios ve en tu noche lo que tú no has podido ver en tu propio día. La historia de Héctor. La noche que lo derrumbó para levantarlo. Quiero contarte algo más. Héctor era un hombre que había levantado una vida basada en fuerza, orgullo y autosuficiencia. Todo lo que tenía lo logró solo. Hasta que una noche, sin aviso, perdió todo. Perdió un negocio entero. Perdió amistades falsas. Perdió su estabilidad. Y casi pierde su fe. Esa noche, sentado dentro de su auto, sin luces, sin rumbo, sin fuerzas, le dijo a Dios con voz quebrada: ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudaste? Esa noche, mientras lloraba sobre el volante, Dios no respondió con palabras. Respondió con un quiebre. Porque antes de construirte como hijo, Dios destruye al orgulloso que vive dentro. Pero escucha esto. En esa misma noche donde Héctor pensó que Dios lo había dejado caer, Dios estaba abriendo puertas que él aún no veía. 3 meses más tarde, ese colapso se convirtió en su testimonio. Y hoy, él suele decir: mi noche no fue mi final. Fue el taller donde Dios me rehizo. ¿Por qué Dios trabaja en la noche? Muchos preguntan: ¿por qué Dios elige las noches para trabajar? Y la respuesta es profunda. Porque en la oscuridad dependes de Él, no de tu visión. Porque en el silencio escuchas su voz, no tu ruido. Porque cuando no ves nada, aprendes a confiarlo todo. Porque mientras duermes, Él sigue obrando. El apóstol Pablo escribió en 2 a los Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no necesita tu fuerza, necesita tu entrega. Y las noches son el único lugar donde el alma se rinde completamente. El momento donde Dios se oculta para revelarse. A veces creemos que Dios se esconde, pero no es así. Dios se oculta para formar lo que solo puede revelarse en su tiempo perfecto. Es como una semilla. ¿Qué hace la semilla cuando está bajo tierra? Nada que puedas ver, pero sí mucho que está ocurriendo. Así pasa contigo. Tu crecimiento no es visible, pero es real. Tu proceso no es entendible, pero es necesario. Tu noche no es tu castigo, es tu preparación. Sí, Dios te tiene escondido, pero no olvidado. La historia de Lucía. La noche que Dios usó para prepararla. Lucía tenía un sueño: viajar como misionera. Sentía que Dios la llamaba, pero cada puerta se cerraba una y otra vez. Ella decía: ¿por qué Dios me dio un llamado que no me deja avanzar? Ella no sabía que Dios estaba más interesado en preparar su corazón que su destino. Y una noche, después de meses de silencio, oró: Señor, si no me abres la puerta, entonces transfórmame mientras espero. Fue ahí, en esa oración sencilla, donde empezó su cambio. Años después, cuando por fin llegó a servir a las naciones, entendió algo. Dios no me llevaba retrasada, me llevaba profunda. Porque lo que Dios construye en la noche, lo usas en el día. La noche, ese espacio donde todo parece detenerse, donde nadie te mira, nadie te aplaude, nadie te sostiene. Esa misma noche que muchos temen, es para Dios el taller donde forma a sus escogidos. A veces no lo ves, pero en las horas más frías, mientras tú preguntas: ¿dónde estás, Señor?, Dios responde con silencios que tallan tu espíritu. El rey David conocía esa oscuridad.
En Salmo 63, cuando estaba escondido en el desierto, clamó: Mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David no estaba abandonado. Estaba en el taller, en el lugar donde Dios le enseñaba a no depender del trono, sino del que le daría el trono. Y quizá tú estás viviendo algo parecido. Una noche que no pediste, un silencio que no entiendes, una soledad que te incomoda. Pero déjame contarte algo. El hombre de los sueños rotos. Samuel tenía 33 años cuando todo lo perdió. Su trabajo, su matrimonio, su propósito. Por meses, su oración fue siempre la misma. Señor, ¿por qué me dejaste aquí? No sabía que mientras él lloraba, Dios estaba transformando sus ruinas en herramientas. Durante esas noches aprendió a perdonar, a escuchar la voz de Dios y a depender de Él más que de sus logros. Un día, sin esperarlo, Dios abrió una puerta que jamás imaginó, un nuevo empleo que lo conectó con personas, que terminaron acercándolo al ministerio que hoy lidera. La noche no lo destruyó, lo construyó. La mujer que quería rendirse. Elena no podía dormir. Cada madrugada se sentaba frente a la ventana, mirando un cielo negro que parecía no tener fin. Pensaba, si Dios me amara, no estaría pasando esto. Pero fue justamente en esas madrugadas, cuando empezó a escribir un diario de oración, sin saber que años después, esas páginas serían el libro que transformaría vidas. Su noche era un taller oculto, silencioso, pero lleno de propósito. El trabajo invisible de Dios. A veces, cuando no entiendes, cuando te duele, cuando nada avanza, Dios está desarmando lo que no sirve, para construir lo que sí necesitas. El apóstol Pablo lo vivió. En Hechos 16, cuando fue encarcelado, no sabía que Dios usaría esa noche para abrir puertas, romper cadenas y salvar a un carcelero con su familia. La noche parecía un castigo, pero era parte del plan. Si estás atravesando tu propia noche, no te desesperes. Dios no trabaja a la vista de todos. Él trabaja en silencio, en la profundidad, en lo oculto. Las noches que más duelen son las que más te transforman. No confundas el silencio de Dios. Con su ausencia, muchos de los milagros más grandes nacen cuando nadie los ve. Tu proceso no es un castigo, es una construcción. Tu dolor no es una señal de abandono, es una preparación. La noche es dura, sí, pero también es el taller donde Dios forma a los que ama. Ahora, hermano, mírate un momento por dentro. Piensa en esa noche que estás viviendo, esa preocupación que escondes, ese miedo que no cuentas, esa oración que repites sin que nadie lo sepa. Quizás sientes que no puedes más, que el silencio pesa, que las respuestas no llegan, que Dios no te escucha. Pero escúchame bien, la noche no es tu final, es tu formación. La oscuridad no es el cierre de tu historia, es el lienzo donde Dios está pintando algo nuevo. Porque Él trabaja diferente. Él no te forma en la comodidad, sino en la profundidad, no en la luz, sino en la sombra, no en lo fácil, sino en lo que te moldea. ¿Recuerdas cómo termina el Salmo 30? El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega con la mañana. Tu mañana se acerca, aunque no la veas, aunque no la sientas, aunque todo parezca igual. Dios ya está trabajando, obrando en silencio, ordenando lo invisible, acomodando lo que tú no puedes ver. Y cuando llegue el momento, cuando abra la puerta que esperas, cuando quite el peso que cargas, cuando te muestre el para qué de esta noche, vas a entenderlo todo. Vas a ver que cada lágrima tenía sentido,
que cada silencio era una dirección, que cada espera era una preparación, que Dios jamás te soltó. Así que no te rindas, no te rompas, no abandones. Tu noche es el taller de Dios, y Él está trabajando contigo. Hermano, si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, te invito con todo cariño a dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que hoy necesita esperanza. Tu apoyo permite que esta palabra llegue a miles de corazones. Gracias por estar aquí. Que Dios te ilumine, te sostenga y transforme tu noche en un amanecer lleno de propósito.